Segundo libro de Samuel, 12:10 al 12. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Gloria a Dios. Pueden acomodarse. Oh, gloria a Dios. Las huellas del pecado. En la Biblia hay cosas. En la Biblia hay cosas que si yo fuera a escribirla, no la pusiera. Pero no fui yo que la escribí. Y el que la escribió quiso que se pusiera. Que hay cosas fuertes en la Biblia. Pero es para enseñarnos a nosotros, porque tiene muchas lecciones. Nosotros queremos hablar de las huellas, consecuencias, marca, rastro, señal, recuerdo del pecado. Ustedes saben que eso de huella, hay muchos tipos de huellas: huellas dactilares, huellas digitales, huellas de los ojos, huellas de los pies. Los expertos en montaña y en selva, por la pisada conocen el tipo de animal que pasó. Por la hendidura, por el peso, saben si fue un elefante o fue un león, por la cantidad de uñas. Y distinguen por la marca que deja en el lodo o en el polvo. Ellos saben qué animal fue que pasó, además de la serpiente, porque la serpiente es fácil de detectar. Entonces, todo lo que hacemos probablemente deje huellas, lo bueno o lo malo. Nosotros vamos como la serpiente caminando por la vida y pasando y dejando el rastro. Por aquí pasó fulano, esto lo hizo fulano, esto lo hizo fulana, y así nos damos cuenta. Quizás muchos quizás no han pensado que el pecado deja huellas. Y deja huellas profundas. Y deja huellas, hermano, marcas que usted quisiera borrarla de su mente. Usted quisiera buscarse un cincel para no volver a recordar jamás. El pecado deja huellas. Algunas son visibles. Otra la deja en el alma. Y no la ve nadie, pero usted la siente. Y de cuando en cuando como que algo la remueve. Y como que usted sangra por la herida. Porque hay huellas indelebles e invisibles. Por más de una ocasión me ha pasado que han venido personas y me han dicho, me han enseñado parte de su cuerpo. Y me dice: mire, pastor, esto fue una puñalada que me dieron en tal sitio. Esto fue un tiro que me dieron en tal lugar. Esto fue un tiro que me dieron en tal año. Y tienen un mapa en el cuerpo. Y cada herida, cada huella, oiga bien, cada una de esas huellas tiene su historia. Cada una de esas marcas de bala o de cuchillo que tiene ese cuerpo tiene una historia y no es buena. En una ocasión un joven se me acerca y me enseña un tatuaje de una mujer. Era una de sus mujeres, pero él dice: la recuerdo con mala recordación, porque me hizo mucho daño. Pero él no se puede quitar ese tatuaje de ahí. Y cada vez que él ve eso,
Él se recuerda de su pecado. Él se recuerda de los malos ratos que esa mujer le hizo pasar. Y de muchas cosas que quizás no dijo. Él recuerda, él no quisiera recordarlas jamás. Huellas del pecado. En ambos casos, los dos que hemos mencionado, hay recuerdos que han dejado cicatrices y daños. Daños y cicatrices que quizá no te desampararán jamás y que vas a descender a la tumba con ellos. Lamentablemente, pero es así. Y de esto nosotros tenemos 3 lecciones. La primera es que hay huellas imborrables con las cuales tienen que aprender a vivir. Porque no puedes sucumbir ante el recuerdo negativo de un hecho histórico o de tu pasado. Entonces, la solución en primer orden es aprender a vivir con esa huella. La segunda sería corregir el presente para evitar huellas profundas y negativas en el futuro. Porque esas huellas del futuro se producen ahora. Y es probable que muchos estén marcando huellas que dentro de 10 años le van a pesar. Es probable que usted esté malcriando a su hijo. Y dentro de 15 años ese hijo sea un adulto. Y le diga, papi, no quiero saber de ti. Y ese muchacho tendrá más cuerpo que usted. Y cada vez que ese muchacho le sale con una rebeldía, ¿qué le recuerda a usted? El resultado de su pecado. Porque eso fue lo que usted sembró y eso fue lo que usted marcó en ese infante, en ese niño que estaba subiendo. Entonces, corregir en el presente para evitar el futuro. Y en tercer lugar, el perdón divino resuelve el problema de la culpa, pero no las consecuencias de las huellas. El perdón divino te quita la culpa y te trae paz, pero hay unas consecuencias que te acompañarán mientras vida tenga. Entonces, lo mejor es corregir a tiempo para evitar lágrimas. Hoy nosotros nos fundamentamos para esta conversación en la desgracia de una familia de las más conocidas en la Biblia, una familia que sin la cual no se puede predicar prácticamente porque tiene que ver hasta con Jesucristo, porque de sus lomos vino Jesús. Me refiero a la familia de David. Un hombre de Dios comete un pecado y la marca de ese pecado lo persigue como una maldición. Y ese pecado provoca la muerte de un niño, la violación de un hermano a una hermana, hijas de él o hijos de él, los dos. Incesto. Ese pecado trae como huella fratricidio. Un hermano se levanta y mata al otro. Ese pecado produce también odio y enemistad del hijo al padre. Y ese mismo pecado produce que un hombre del padre mate al hijo enemigo de su padre. ¡Cuánta desgracia en una sola familia! Pero todas estas desgracias, que son en grandes renglones, unas 5, dependen de un pecado, de un solo pecado. Una síntesis de esta historia narra de que David era un rey respetado, porque era un rey producto de la guerrilla, un rey valeroso e inteligente. Un día, estando su país en guerra con otro, él se quedó en su casa, parece que estaba un poco agotado, se quedó descansando, alcanza a ver una señora, le interesa a la señora, la hace suya. Al hacer esa mujer de él, sabe que es casada. Y en ese tiempo ese era el único problema, que fuera casada. Si no hubiera sido casada no hay problema. Pero tenía a su esposo y el esposo estaba en la guerra. Y él
buscó la forma de que pusieran al esposo al frente para que lo mataran, para quedarse con la mujer. Esa mujer quedó embarazada del rey David. El niño nace, y cuando el niño nace, el niño muere. Veamos lo que dice el 12:9 de segundo de Samuel. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Él mandó a matar a Urías. Entonces Dios, la mujer queda embarazada, y dice uno de los versículos que no encuentro rápidamente. Uno de los versículos dice: va a nacer el niño, pero va a morir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es el problema de David? ¿O cuál es el problema de esta familia y de este hombre? Número 1, versículo 9. Dice el Señor, tuviste en poco mi palabra, o la palabra de Jehová. ¿Qué pasó aquí? Menospreció la orden de Dios. Es el primer pecado que comete David cuando hace suya esa mujer. Él sabía lo que Dios decía sobre eso. Él sabía el tratamiento que Dios le daba a ese tipo de acción. Pero él la hizo porque él era rey. Entonces, ¿qué es lo primero que él hace? Menosprecia la orden divina. Y Dios se lo reclama. ¿Por qué me tuviste en poco, haciendo lo malo delante de mis ojos? Violaste mi palabra, no la de Uría o la de Betsabé. Mi palabra fue la que violaste. Cuando nosotros pecamos contra una persona, es importante que sepamos que estamos ofendiendo e hiriendo a una persona. Pero antes que a esa persona, estamos ofendiendo a Dios. Y Dios lo toma en cuenta. Y Él es que va a reclamar lo que nosotros estamos haciendo. Y dice además: mataste a Urías para quitarle su esposa. Aquí está la acusación. Aquí está la prueba. En estos versículos del 9 al 11. Y está la sentencia. ¿Cuál es la acusación? Irrespeto de la orden divina. La prueba: mataste a Urías. El muerto estaba ya. Si era una prueba indeleble. El muerto estaba. Y la tercera cosa es la sentencia. Correrá la sangre en tu propia familia, y el adulterio te lo harán con tus propias mujeres. Versículo 11. Así ha dicho Jehová: yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Mire, hermano, no es de allá que usted va a ver, porque una cosa es verlo en la noticia. Una cosa es usted ver la degeneración social por televisión. Una cosa es que usted ve que un hijo se levanta y mata a un padre por televisión. Pero cuando le pica en su propia casa, cuando el problema llega a su propio hogar, tiene otros ribetes. Porque dice la gente, una cosa es llamar al diablo y otra es verlo venir. Aleluya. Entonces David estaba acostumbrado a ver sangre. David era un hombre de guerra, de espada. Estaba acostumbrado a ver sangre. Pero así dice Jehová: yo haré levantar el mal sobre ti en tu propia casa. El problema ya no será ni siquiera con el vecino, sino adentro. Y la culpa no la tiene Dios. La culpa la tiene David. Y dice: y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las haré de tu prójimo, el cual yacerán con tus mujeres a plena luz del sol. ¿Qué pasa cuando llega el versículo 12? Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré que esto delante de todo Israel y en pleno sol. A veces uno comete sus errores, se equivoca con Dios, sabe lo que Dios quiere, sabe lo que Dios prohíbe, sabe lo que Dios permite y lo que Dios no permite. Y uno va oculto, se va lejos del país, se mete en una cueva y hace sus desobediencias en secreto. Y dice Dios: tú lo hiciste en secreto,
pero yo lo voy a sacar al público. Hermanos y amigos, con Dios no se juega. Hermanos y amigos, con Dios no se juega. Usted puede engañar a su esposa 20 años. Usted puede engañar a su esposo 20 años. Usted puede engañar a su papá y a su mamá. Mire, hay gente que no sabe quién es su familia. Hay madres que tienen un hijo preso y se matan diciendo que es bueno. La única que dice que es bueno es ella. Pero es el azote del barrio. Y todo el mundo le tiene miedo. Y cuando él va a pasar por ahí es limpio. Todo el mundo se va. Porque es demasiado bueno. Y a veces esa gente hacen su cosa en oculto. Y destruyen y acaban. Y Dios anotándole. Y de repente Dios le quita la sábana. Y se destapa y le echan mano. Y eso está pasando ahora. Agarran un sujeto próspero y no de nombre. Agarran un sujeto que está en buena y de repente el hombre tiene más problemas, mire, que no se sabe quién. Y entonces empiezan a salir cosas. Y empiezan a salir testigos de cosas que hizo. Me hizo tal cosa, me quitó, mató a fulano, pagó para que matara a fulano. Yo tengo la prueba. Y ahora, lo hiciste en secreto, varón. Mucho cuidado con Dios. Mucho cuidado con Dios. Tú lo haces en secreto y Dios lo saca al público. Entonces el versículo 13. Entonces, aquí encontramos arrepentimiento, perdón y huellas. Versículo 13 de 2 Samuel 12. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Mire que dos cosas suceden en un mismo versículo. David admite su error, su pecado, se humilla ante un profeta, mire, no ante un jurado, no ante un tribunal, no, delante de un sencillo profeta, que él pudo desaparecerlo, pero él opta por humillarse y aceptar su pecado. Dice, Natán, he pecado contra Dios. Óigame, imagíneselo usted un rey con todo y su corona, con todo y su fanfarra y con su guardaespaldas, ante un simple profeta que no tiene arma, que no tiene poder, que no tiene nada materialmente. Este hombre ante la palabra de Natán que le desuella su pecado, porque antes de que el pueblo lo supiera, Dios se lo dijo al profeta. Ve y dile a David lo que él hizo. Y él fue y se lo dijo. Y él inmediatamente acepta y dice, he pecado contra Dios. Yo no sé si todos nosotros estamos dispuestos a hacer lo que hizo David. Cuando lo agarran en flagrante. Sí, he pecado contra Dios. David lo hizo, hermano. Inmediatamente que le señalaron el pecado, aceptó, he pecado contra Dios. Qué hermoso está eso ahí. Porque la gente no le gusta aceptar su culpa. La gente resbala todo lo que puede para que quede por lo menos una nebulosa, que no se sepa bien si fue o no fue. Entonces dice, sí, yo he pecado contra Dios. Y dice Natán, y Dios te ha perdonado. Gloria a Dios. Yo he pecado y Dios te perdonó. Oiga, automáticamente, ¿por qué lo hizo Dios tan rápido? Porque Dios conoce el corazón. Dios sabía la disposición que había en el corazón de David. Dios sabía que su debilidad lo hizo fallar, pero esa misma debilidad lo hacía ser sincero, admitir su pecado y arrepentirse sinceramente. Y cuando digo sinceramente, quiero significar con el propósito de no seguir pecando. Porque si vamos a que cada vez que usted peca, usted se arrepiente y vuelve y peca, vuelve y se arrepiente y vuelve y peca. Mire, esto es un círculo vicioso. No, él lo hacía con deseo de no volver a pecar. Notemos, David humillado admite su error, se arrepiente y aceptado. El asunto no se quedó ahí. Dios responsabiliza a alguien del pecado. Y aquí dice el versículo 14. Mire,
admito que pequé, Dios te ha perdonado. Usted dirá, pues ya pasó. No, no ha pasado. No ha pasado. El ciclón está todavía. El ojo pasó, pero el ciclón está. Mire el versículo 14. Pero, esos pero siempre como que dañan la cosa. Aleluya. Todo estaba bien, pero, por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Eso es lo primero. Esa es la primera partecita. David lloró, rogó, ayunó, durmió en el piso, pero al séptimo día el niño murió. Eso es el primer castigo, la primera marca de este pecado es esta. O sea, yo te perdoné, tú te arrepentiste, pero hay una consecuencia. En este caso la consecuencia es: los enemigos de Jehová, tú provocaste que blasfemen. La Biblia dice, Cristo ya en el contexto del Nuevo Testamento, dice Cristo que sería mejor que se amarrara una piedra de molino en el cuello y se tirara al fondo del mar antes de servir de escándalo a la obra de Dios. David hizo que la gente blasfeme contra Dios por su pecado y Dios no se podía quedar con eso. Entonces, el resultado de esa relación tenía que morir para cumplir la primera parte. La sentencia se cumple. La marca del pecado lo persigue en el 13, capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Mire cómo se va desarrollando la madeja de las huellas del pecado de David de adulterio con Betsabé. Ya murió su hijo, producto de esa relación. Segundo, capítulo 13, versículo 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, también hijo de David. Aquí hay dos hermanos, todos hijos de David. Amnón se enamora de Tamar. Era hermosa, era su hermana. Era hermosa, pero era su hermana. Hace un simulacro de enfermedad. Se enfermó el hombre. Se tiró muerto. Porque el teatro ha existido siempre, hermano. Los engañadores, los hipócritas, los farsantes, los simuladores, siempre han existido. Como él tenía un objetivo claro, se enfermó. Van, lo tienen y lo chequean. Después le manda a decir al papá que él quiere que lo atienda a su hermana. Su hermanita es que él quiere que lo atienda en su enfermedad. Bueno, como son hermanos, y David es el papá de los dos, está bien, dio el permiso y fue a Tamar a atender a su hermano. En un momento de descuido, la agarró y la metió en la cama. Ya usted sabe el resto. Violó a su hermana y luego la expulsó con la deshonra, la humilló, la avergonzó, acabó con su dignidad, acabó con su imagen, acabó con el nombre de la familia. Ese fue el segundo palo, o la segunda huella del pecado de David. 13:28 del mismo libro de Samuel. Absalón, hijo mayor de David, inventa una fiesta. Y en esa fiesta él dice, vengan todos. David no pudo ir, el otro no pudo ir, pero el único que él quería que fuera era Amnón. Y todos los hermanos, todos los hijos de David estaban ahí, casi todos. Y en un momento dado, ¿qué hace Absalón? Hijo mayor de David. Ordena que maten a Amnón. Amnón es su hermano. El que violó a Tamar. Dice, voy a quitar la afrenta de mi casa. Tú deshonraste a nuestra hermana, hay que matarte. Y lo mató. Entonces, en la casa de David, por causa del pecado de David, ya van 3 problemas. Y este tercero es que el hijo de David mayor mata a uno de los hermanos menores. En el versículo 13 al 16 del capítulo 15,
el mismo Absalón se levanta contra su padre, hace que su padre deje la ciudad y se vaya a los montes otra vez. Se granjea el favor del pueblo, conquista a Israel, lo indispone contra su padre, reúne el ejército, lo enemista contra su rey y dispone que maten a su padre. Pero, primero, Dios no se lo iba a permitir. Y segundo, David era más zorro que él. Y un general le aconsejó, dice, mira, David no es un general de escritorio. David no es un general de academia. David es un general de la selva, de guerra, de guerrilla. Es un tipo que tú tienes, no duerme 2 veces en un sitio. Es un individuo que desayuna en un sitio, come en otro, y cena en el otro, y duerme en el otro. Es un tipo que se espanta de su propia sombra. Un gusano pasa, y en lo que el gusano se mueve, está partido en 2. Así que sueña, Pilarín, que tú vas a encontrar a David y que en la cueva tal, durmiendo. Así que toma medidas. Y buscó la forma. El asunto es que Absalón traza otra estrategia para matar a su padre. Y lleva todo su ejército. Y lleva todo lo que él tiene para destruir a su papá. ¿Y qué pasó? Lo que tenía que pasar. El ejército de Absalón fue derrotado por el ejército de David, que era más pequeño. Cuando se arma el berenjenal, uno de los generales de David calculó, dice, este es el hombre que me tiene mortificado a mi rey. Le voy a volar la cabeza. Lo encontró colgando de una cuestión ahí, medio muerto, y acabó de arreglarlo. Y le resolvió el problema. El caso es que le matan el hijo a David como último eslabón de esta cadena de pecado. Todas estas desgracias juntas en una sola familia son difíciles de soportar. Cualquiera piensa como que es una maldición generacional y no estaría lejos, pero es una maldición por causa de un pecado que cometió David. El versículo 11. Por cuanto no honraste mi palabra y has hecho lo malo delante de mis ojos, dice el versículo 11, no se apartará de tu casa la espada. Yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Hermano, cuando David ve todo lo que le está pasando, tiene obligatoriamente que recordar la palabra del profeta. Yo haré que la espada esté en tu propia casa. ¿De dónde era Absalón? De su casa. ¿De dónde era Amnón? De su casa. ¿De dónde era Tamar? De su casa. La espada está en tu casa por causa de tu pecado. Oh, gloria a Dios. Hay palabras que las cogemos a juego a veces. A veces queremos jugar con Dios. Pero mire, cuando Dios dice una cosa, y usted sabe lo que dice uno de los versículos que leímos, que las mujeres de David serían violadas a la luz del sol. ¿Sabe quién cumplió eso? Absalón. Absalón, cuando hizo salir a David de Jerusalén huyendo, alguien le dio un consejo. Dice, mira, para que el pueblo sepa que es verdad que tú te en contra de David, busca y vive con todas las mujeres que él dejó ahí. Como 10 mujeres. Él la hizo suya. Y todo el pueblo lo supo. Eso se cumplió porque Dios se lo había dicho a David que le iba a pasar eso. Entonces yo haré que tu misma casa se alce el mal contra ti. Oye, hermano, versículo 10 y 11 del capítulo 12. Yo haré que en tu propio hogar se levanten contra ti. Yo no sé si usted ha pensado en la envergadura de esta maldición, porque es una maldición. David pudo haber evitado eso. David pudo no tener esa consecuencia. ¿Cómo lo hubiera evitado? No pecando. Todo eso se desprende del pecado con Jezabel. Por cuanto no honraste mi palabra, por cuanto has hecho lo malo delante de mis ojos, yo levantaré la espada en tu casa. Oiga, yo no creo que nadie quiera ver eso en su casa. Usted sabe lo grande que es ver usted 2 hijos suyos matándose, derramando la sangre. Hay gente que se muere del corazón.
Hay madres que ven una cosa así y ella muere primero que el hijo que mataron. Porque eso es terrible, muy terrible. Dios lo había perdonado y ahí es que vienen como las contradicciones. Si Dios te perdonó, ¿por qué aquello? Si Dios dijo, Él dice, yo pequé contra Jehová, y Dios le dice, y dice el profeta, y Él te ha perdonado. Todo lo que hemos dicho viene después. Y entonces, ¿dónde está el perdón? Mire, hay unas huellas que van como quiera. Nosotros le decíamos al principio de las 3 lecciones, huellas imborrables con las cuales tendrás que vivir siempre. Corregir el presente para mejorar el futuro. Y el perdón divino resuelve el problema de la culpa, pero no la consecuencia. El hijo que usted tuvo en la calle, aunque usted no quiera afectar su hogar, su familia y su esposa, ese hijo le va a traer problemas. En su propia casa, Dios te perdonó el adulterio, Dios te perdonó la fornicación, Dios te restableció, el Señor te lavó con su sangre, tú eres un hijo de Dios, pero ese muchacho es tuyo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! La gente no piensa, porque si la gente pensara, no cometiera tantos errores que le amargarán su vida, le amargarán el alma mientras tengan existencia en esta tierra. Bendito sea Dios. Yo no sé cuánto placer tuvo David con Betsabé, pero se le tornaron amargo. Pues cada vez que él recibió un golpe de esto, y a veces la gente no quiere entender cómo es que Dios funciona. Ahorita le mencionábamos los tatuajes, la marca de las puñaladas, la marca de los tiros. Dios te perdonó, tú eres nueva criatura, por ahí está la herida, ahí está la cicatriz. Y si por mano de algo, ojalá no haya nadie aquí, pero si por mano de algo usted mató a alguien, usted le quitó la vida a alguien en el mundo, usted entregó su vida a Cristo ahora, usted es un nuevo hombre, un hombre con un corazón de amor y sin odio, pero ya lo mató. Cuando usted ve los hijos de ese hombre que usted mató, cuando usted ve los hijos huérfanos por causa de usted, ¿qué le dice su corazón? Oh, gloria a Dios. Las huellas del pecado, hermano, son pesadas. Las huellas del pecado pesan. Gracias a la misericordia divina podemos sobrevivir. Pero hay tantas maldades que la gente comete, tanta vida divorciada del amor de Dios, que la gente hace errores, comete muchísimos exabruptos cuando está joven especialmente. Por eso es que nos cansamos de hablarle a los jóvenes que enderecen sus pasos, porque a veces cuando uno está joven, uno como que no piensa que va a morir, no piensa que va a llegar a viejo, pero tampoco se quiere morir joven. Yo no sé cómo resuelven ese problema. Entonces cuando uno está joven se quiere llevar el mundo por delante, y a todo el que se le pone en el medio se lo lleva. Y esa vida de tormenta, esa vida de ciclón, comete muchas cosas. Y luego cuando pasan 20 años, empieza la cosecha. ¿Y esto por qué? Por aquello. ¿Y aquello por qué tú le dices? Por aquello que yo había hecho. Entonces usted, las marcas del pecado comienzan a brotar. Y mire, hay otro problema, que esas marcas son imborrables, visibles o no. Y Dios, el único borrador que hay, el único borrador que hay, se llama la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo, dice la Biblia, me limpia de todo pecado. Para fines de salvación, para fines espirituales. Pero dígame usted, si usted está condenado a 30 años, porque usted mató a una persona o dos, y usted se convierte a Cristo, usted le entrega su vida a Cristo, usted es transformado, y usted está en la cárcel, entonces usted cree que hay que soltarlo. No, usted mató a un hombre, a usted le cantaron 30 años. Entonces usted se salva
pero su cuerpo está en cárcel. Eso es lo que pasa. Por eso es que se advierte a la gente que busque a Dios cuando hay tiempo. Mire, antes que el diablo te dé el último golpe. Porque quizá el diablo te ha dado muchos cantazos. Quizá ha hecho muchas bellaquerías con usted, con el perdón de los puertorriqueños. Quizá Dios, el Satanás ha hecho muchas cosas negativas contra ti. Pero faltan más. Antes que lleguen las otras, refúgiate en Jesucristo. Refúgiate en Jesucristo. Porque mira, a veces usted pelea y va preso por un pleito. Pero el diablo sigue provocando y provoca para aquí, y molesta para allá, hasta que usted se ve en la necesidad de matar a una persona. Eso es lo que el diablo quería. Ahora usted tendrá esa marca mientras vida tenga. Porque eso, usted ha visto lo que dice Génesis, los primeros capítulos de Caín y Abel. Que Caín mata a Abel y le echa tierra y se acabó. ¿Y qué le dijo Dios? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No siga echándole tierra, que eso no se tapa. Arriba hay un detector que lo va a ver como quiera. El pecado sale. ¡Oh, gloria a Dios! El mejor remedio es no cometerlo. Cuídate, cuídate. Si tienes una relación tormentosa, dificultosa, cuídate. Porque hay veces que usted ve lo que viene. Usted lo alcanza a ver, pero no toma las medidas. Usted anuncia el ciclón, usted ve que viene el ciclón, pero usted no se resguarda. Hay matrimonios, hay relaciones, hay familia que en cualquier momento hay una desgracia. Antes que ocurra, refúgiate en Jesucristo. Porque de las que te va a dar el diablo, tú te puedes librar de alguna. Para evitar que las huellas luego te martiricen el resto de tus días. Yo les recomiendo no jugar con Dios. Cuidarse de ofender a Dios, porque las huellas del pecado le seguirán, aunque el alma se salve. Que le pidamos fuerzas y sabiduría para luchar con las huellas del pecado. Sin embargo, cuando ves al Hijo del Hombre, cuando ves a Jesucristo, que llevó tu pecado en la cruz, tú dices, mi pecado, mis maldades, mis crímenes, Cristo lo llevó en la cruz. Y es lo que dice la Biblia. Venid a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y dice, la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Todo eso es verdad, todo eso es positivo, todo eso es esperanzador. Pero David también se acogió a esa oferta. David fue perdonado, David fue salvado, pero mire la consecuencia que tuvo. Y entonces, ¿qué preferimos nosotros? Yo pienso que esta es una historia de mucha reflexión. Porque esa fue una familia, como hay muchas familias hoy. O sea, no fue una familia distinta a las de ahora. La diferencia es que él era rey. Pero aquí en el mundo hay muchísimas familias iguales que esa. Entonces usted tiene su familia. Dios lo ha librado de una desgracia mayor. Pero por causa de un pecado, oiga bien, usted puede desencadenar una serie de problemas contra usted y contra su familia. Mire, ya leímos de dónde viene todo el problema. Menospreciaste. Ahí fue que comenzó la desgracia. Menospreciaste la voz de Dios. Cuando usted desprecia la voz de Dios, cuando usted desoye la voz de Dios, usted hace cualquier cosa. Cuando usted le pierde el temor a Dios, cuando usted le pierde el respeto a Dios. Por eso es que yo soy temeroso de Dios. Hay gente que le gusta jugar con el pecado. Mire, había una vez, y ustedes habrán oído eso. Había una vez un señor que estaba buscando un conductor para que le guiara el carro a su mamá. La mamá era una señora anciana y él necesitaba un chofer prudente que supiera conducir bien, que no tuviera accidentes, porque era su mamá, que no corriera demasiado, que fuera un león manejando, un experto, mejor dicho. Y fueron varios. Y él le pone una prueba. Mira, hay un precipicio en tal sitio y tú tienes que pasar con mi mamá por el lado de ese precipicio. ¿A qué velocidad y a qué distancia tú pasas? Y hay uno que dice, bueno, yo le paso a 30 metros.
y a una velocidad de 60 o 70 kilómetros por hora. Ok, ponte ahí. Viene el otro, no, yo le paso a 100 kilómetros por hora a 1 metro de distancia. Y viene el otro y dice, mira, yo paso a 150 por encima del hoyo y no me caigo. ¿A cuál le dio el cargo? Al que manejaba más al paso y al que le pasaba más lejos al hoyo. Cuestión de prudencia. Nosotros tenemos que tomar la medida, porque yo no puedo estar jugando con el diablo, hermano. No, yo sé cuidarme. Eso crees tú que sabes cuidarte. Yo juego con candela y no me quema. Eso es verdad, varón. Mete el dedo a ver si hay dientes en la boca. A mí no me tienta el diablo, no. No relaje con Dios. El primer pecado es irrespetar a Dios. Con el único que Dios tiene misericordia o que tiene paciencia, con el inocente. Usted no sabe el asunto, bueno, pues Dios tiene misericordia. Pero si usted sabiendo lo comete, mírelo ahí. David era un siervo de Dios. Quizá más que nosotros. David era un hombre distinguido. De sus lomos vino Jesús. Mire el calibre de hombre de Dios que era David. David pecó en un pecado masculino. Un pecado de hombre. Un pecado que no se lo inventó David. Un pecado que es producto de su propia naturaleza. Vio una mujer que le gustó y era el rey y buscó la forma y se quedó con ella. Eso lo hacen todos los días muchísima gente en todas las partes del mundo. David lo hizo, pero David se equivocó cuando lo hizo, porque él era siervo de Dios. Otro pudo haberlo hecho, pero David era siervo de Dios. Si tú conoces a Dios, ten cuidado. Si tú conoces a Dios, sé prudente, sabe hasta dónde tú vas a jugar. David jugó con su propia comunión con Dios. Yo acepto mi pecado, Dios te perdonó. Pero yo no sé cuántos de aquí estarán pasando esa consecuencia, porque es posible que haya gente aquí o que me escucha que haya cometido sus errores. Ya voy a terminar, pero oiga qué error más fácil. Usted se enfrió, usted tiene su esposa, su familia, usted es un siervo de Dios, pero usted se flojó espiritualmente. Y usted como que se le olvidó lo que dice la Biblia. Y usted un día cogió y se fue con la secretaria. Y como es la secretaria, no, es que es la secretaria que me va a hacer un trabajo. Y usted cometió su error por allá varias veces. Y usted ya eso era rutina. Rian, embarazada la secretaria. Embarazada la secretaria. Mire, si se lo saca, peca gravemente. Y si lo deja, tendrá un dolor de cabeza permanente. ¿Qué hago? Digo, ¿qué hago? Que tú estés en el hoyo, varón. Ya caíste en el hoyo, está en el fondo, varón. Ahora espera las consecuencias. Ese muchacho va a nacer. Y cuando tu esposa y tu familia lo sepan, ya tú sabes. Eso, la confianza jamás volverá a ti. No tendrás paz jamás. Y quiera Dios que el muchachito no sea un callo en el zapato. ¿Quién se lo buscó? Todos los hombres somos débiles, pero no por eso tenemos que caer. Porque hay un fuerte que está con nosotros. Hay un fuerte que está allá arriba. Ese cuento de que yo soy débil, no me lo haga, porque usted se lo está diciendo a otro débil. Pastor, lo que pasa es que yo soy débil. Digo, ¿y nosotros qué somos? Sansón. Y Sansón cayó. Oh, gloria a Dios. Es que menospreció la palabra de Dios. Cuando yo veo a la gente relajando con la palabra de Dios, yo digo, ten cuidado y me aparto. No, que un traguito no es nada. Ahora hay esa moda por ahí. Que un traguito no es nada. Mira, el borracho de la esquina comenzó con un traguito. Con un traguito comenzó. Y ahora la familia no puede con él. No, que yo puedo mi bailecito.
No, que la iglesia es una entidad social también. Y un día podemos prestársela para un social que bailen y que todo. ¿Cuál fue la acusación de Dios? Menospreciaste la palabra de Dios. Deshonraste mi nombre. Oye, no le eche lodo al nombre del Señor. No ensucie la vestidura blanca del evangelio, porque se la cobran. Se la van a cobrar. Hoja banda. Mire, hay que servirle a Dios con temor y temblor. Usted no está sirviéndole a un muñeco, es a un Dios poderoso. Oh, tenga cuidado. ¡Ay, raya pasó! ¡Oh, gloria a Dios! A mí me da miedo ver la gente que relaja con las cosas divinas, que habla mentira, que se va de parranda, que se coge el dinero del Señor y se vaya a hacer poca vergüenza. Y Dios, después usted oye que un accidente y se mató, y Dios no lo cuidó. Dios lo cuidó, sí. El que no se cuidó fue él. Dios lo cuidó. Lo que pasa es que Dios se bajó del vehículo. Porque cuando estamos en pecado, la relación se rompe. Y Dios se sale del barco y te suelta en banda. Y tan pronto te suelta en banda, ¿sabes quién se apropia de ti? El diablo. Y como es inteligente, dice, déjame asegurarlo. ¡Pam! Le da un golpe y se lo lleva. Porque si lo deja se puede reconciliar. Entonces se lo lleva rápido. Así que el que está descarriado, tenga mucho cuidado. Usted corre más peligro que el que nunca ha sido cristiano. Porque el diablo lo está acechando. Y le va a dar un solo golpe para asegurarlo. Tenga misericordia de usted mismo. David menospreció la palabra de Dios y las huellas de ese pecado lo acompañaron hasta la tumba. Hay que ver la historia cuando muere Absalón. Cómo lloró David como un niño. Un general, un rey general, llorando como un niño. Y dice, y lloraba desconsoladamente. ¡Ay, Absalón, mi hijo! ¡Ay, Absalón, su hijo mayor! Su futuro y su enemigo. ¿Por qué? Yo sé que, aunque no lo diga la Biblia, que cada vez que le pasaba uno de estos acontecimientos, él tenía que recordar las palabras del profeta Natán. Levantaré la espada de tu propia casa, porque despreciaste a Dios. Amigo y hermano, ¿cuántas cosas te pueden pasar si desprecias a Dios? Enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, miedo, nervio. ¿Cuántas cosas te pueden acontecer si menosprecias a Dios? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y recuerda el único borrador que hay. La sangre de Jesucristo. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias. Termina la obra en cada vida. Y salva. Salva en el nombre de Jesús. Dale fuerza y valor para tomar una decisión, la más importante. Bíblico, el mensaje de la palabra de Dios que Dios tenía para hoy. Y yo te invito ahora, después de haber reflexionado sobre las huellas de tu pasado, las huellas del pecado y cómo Jesucristo puede desaparecer la culpa y la maldad y dejar tu corazón y tu alma libre para servirle, yo quiero invitarte a entregar tu corazón al Señor. Todavía estás a tiempo.
Todavía puedes corregir tu vida. Todavía puedes sembrar para el futuro. Entrégale tu corazón al Señor y verás el cambio glorioso, positivo en tu vida. No lo dejes para mañana, puede ser tarde. Si sentiste la necesidad y si tuviste la visión, el entendimiento de saber que necesitas a Dios, quiero decirte que ahí donde está puedes hacerlo. No tienes que esperar mañana, ni siquiera llegar a la iglesia. Ahí donde estás, donde Dios te habló, entrégale tu corazón. En tu casa o en la habitación o en la oficina, en el carro. Ahí el Señor te habló, ahí te quiere salvar. Repite esta oración conmigo. Ojalá pudieras hacerlo con los ojos cerrados y en voz alta. Pero si no, hazlo en tu corazón. Y si estás conduciendo, hazlo con los ojos abiertos, pero hazlo de corazón. Repite esta oración conmigo. Dios amado y Padre celestial, entiendo que he pecado contra ti y que he vivido lejos de tu voluntad. Ahora me arrepiento, te entrego mi alma, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Recíbeme como uno de tus hijos y perdona mis pecados. Borra las huellas del pecado en mi vida y dame un nuevo futuro. Un futuro promisorio y lleno de bendición en Jesucristo. Gracias, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Y declaro a Jesucristo como dueño, Señor y Salvador de mi vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo quiero orar contigo. Señor, mira a cada persona que ha hecho esta breve oración. Recíbelo como hijos tuyos y guárdalos en tu amor. Dale fuerza y sabiduría para perseverar hasta que tú vengas o nosotros vayamos. Los dejo en tus manos. Amén. Después de entregar tu corazón al Señor, debes buscar una iglesia donde te puedan ayudar a crecer, a servirle al Señor y leer la Biblia todos los días y orar, hablar con Dios en oración. El tema del mensaje que acabaron de escuchar es las huellas del pecado y está marcado con el número 920. Fue predicado el domingo 20 del mes de junio del año 2010 en la iglesia Mahanaim de la ciudad de Santo Domingo.